Padre amado, gracias Señor por este día que nos das. Gracias Señor por cuidar de nosotros, por proveernos Señor, por darnos todo lo que necesitamos Señor para poder vivir de una manera digna delante de ti. Padre amado, ahora te pedimos Padre que nos des entendimiento Señor, que nos puedas abrir la mente y el corazón Padre para que esta enseñanza pueda ser fructífera en nosotros. Y así como el principio de la siembra y la cosecha, podemos aplicarlo a nuestra vida. En el santo nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Desde hace unos domingos atrás hemos estado desarrollando un tema bastante importante para la vida de los cristianos y de las personas que seguimos a Cristo, y es el tema de la vida laboral de los cristianos. Esta vida laboral de los cristianos la hemos dividido en 3 secciones. Esta es la tercera. Ya tenemos 2 cubiertas, las cuales están grabadas aquí en el back de la iglesia, y cualquiera también de ustedes lo puede tener para poderlo escuchar. También yo tengo el documento base original donde hemos preparado esta clase. Toda esta metodología de la vida laboral de los cristianos, y también si alguien de ustedes lo necesita, pues con todo gusto se lo comparto. La vida laboral de los cristianos está basada en un libro que el autor Tim Chester es un pastor, el cual escribió un libro que se llama el libro se llama El trabajo centrado en el Evangelio. Es un libro que está también aquí disponible en la librería de la iglesia, y hemos procurado agarrar la base del libro y tratarla de llevar a nuestro contexto local para poder tener una reflexión plena de lo que significa la vida laboral de los cristianos. La primera y la segunda parte de este libro y de este estudio detallamos varios asuntos que abordamos desde un enfoque bíblico, plenamente bíblico, pero con la aplicación práctica en nuestra vida, referenciando, como les decía, el contenido del libro Trabajo centrado en el Evangelio, escrito por el pastor Tim Chester. Dentro de esos asuntos que puntualmente abordamos en la primera, especialmente en la primera parte, podemos resumir de manera general que el trabajo es un aspecto importante en nuestras vidas. Esto quiere decir que si queremos ser personas centradas en el Evangelio, viviendo vidas centradas en Cristo, tenemos que pensar con detenimiento en qué consiste el trabajo centrado en el Evangelio. ¿Qué significa vivir para Jesús también en el lugar de trabajo? Tenemos que establecer la conexión entre el domingo, entre lo que hacemos el domingo, en el día del Señor, y la mañana del lunes que llegamos a nuestro trabajo. Establecer esa conexión nos va a ayudar bastante a que podamos desempeñar nuestra vida laboral como un creyente verdadero. Porque la persona, hermanos, la persona que canta alabanzas y que viene a la iglesia el domingo, es la misma persona que el lunes se enfrenta a problemas complicados en el trabajo, a un cliente incómodo o a un colega difícil. En la segunda parte del estudio, analizamos las formas en cómo por medio del trabajo podemos transformar nuestra vida y sobre todo aplicar la nueva vida en Cristo con una mayor dependencia a su soberanía y en consecuencia a nuestro testimonio. En esa segunda parte abordamos el tema de los propósitos para el cual trabajamos. Trabajamos para glorificar al Señor, porque es voluntad del Señor, y también para amar a nuestro prójimo. Llevar el mensaje, también abordamos llevar el mensaje de salvación para transformar la vida de las personas en nuestro entorno, para con ello ser influencia positiva en este mundo caído. Este estudio, de manera general, tiene como propósito analizar nuestro trabajo secular o nuestra vida laboral a la luz de las Escrituras, para con ello todos convertirnos en sal para este mundo y en luz en medio de las tinieblas en este mundo dañado por el pecado y la maldad.
esta tercera parte del estudio, en esta tercera parte abordaremos el tema, el trabajo misionero, cómo a través del trabajo secular que tengamos, que tenemos todos, al cual nos enfrentamos el lunes en la mañana, después de estar dedicándole el día al Señor, nos enfrentamos al lunes en la mañana, cómo a través de ese trabajo laboral, secular, podemos también hacer un trabajo misionero. Trabajar para la gloria de Dios es muy importante y lo hemos tratado de explicar en los episodios anteriores. Pero, ¿qué es lo que en realidad quiere decir eso? Definitivamente que puede haber cosas que todo cristiano verdadero debe hacer, tales como compartir el evangelio, glorificar a Dios con lo que hacemos, hacer el bien para el prójimo y ganar dinero para dar en la obra del Señor. Son cosas que naturalmente, como un cristiano trabajando en el mundo laboral secular, debemos de hacer. Antes de seguir, es necesario que aclaremos dos conceptos que todo creyente debe tener clara la diferencia. En primer lugar, todas las cosas que se mencionaron en el párrafo anterior, es decir, el trabajo de glorificar a Dios, pero no el contenido de la actividad de glorificar a Dios. Y consecuentemente, en segundo lugar, glorificar a Dios mientras estamos trabajando es una cosa, y glorificar a Dios por medio de nuestro trabajo es otra. O sea, glorificar a Dios en el lugar o mientras estamos trabajando es una cosa, y glorificar a Dios con nuestro trabajo que hacemos es otra. Hay que tenerlo claro, ¿verdad? Porque usted puede ser un creyente verdadero, glorificar a Dios mientras trabaja, pero si lo que hace usted con su trabajo laboral no glorifica a Dios, ahí es donde nos empezamos a tener nuestro conflicto, ¿verdad?, con nuestro corazón. Nosotros le damos la gloria a Dios cuando le damos gracias a Él como soberano de todo. En lugar de buscar nuestra propia fama, le damos la gloria a Dios cuando le damos crédito por lo que hemos logrado, en vez de reclamar el crédito para nosotros mismos. Pero existe otra manera importantísima en la que damos la gloria a Dios por medio de nuestro trabajo, y es cuando por medio de Él le servimos. Contribuimos a llevar el bienestar a los demás. Esta es una observación con la simpleza y pureza de los mandamientos. Lo observamos en el pasaje de Mateo 22, 36 al 40, donde dice, cuando los fariseos le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí el Señor Jesús resume en qué consiste la vida de las personas, en amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, honrarlo, respetarlo, glorificarlo, y también al mismo nivel pone al prójimo. La misma importancia tiene amar al prójimo. El pasaje nos muestra que por un lado está glorificar a Dios, amándolo de todo nuestro corazón, alma y mente, y lo aplicamos en el contexto del trabajo. Pero por otro lado, y también importante, es el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es ahí donde verdaderamente está el gran problema de los creyentes. Hermanos, ¿verdad? Yo creo que para todos los que estamos aquí, el gran problema nuestro es cómo amamos a nuestro prójimo. Con Dios hasta lo podemos ejercitar públicamente, que amamos al Señor, nos congregamos, glorificamos a Dios, pero cuando estamos haciendo cosas para nuestro prójimo, ahí es donde verdaderamente nos entramos en una batalla, lucha constante. ¿Cómo hacemos expresamos ese amor al prójimo? Es un problema latente, ya que en este mundo caído las personas, incluyendo las cristianas, estamos atrapadas por la necesidad de generar ingresos, y la dependencia del dinero es tan importante que somos capaces de trabajar en lugares donde lo que se hace en términos de productos o servicios no glorifica a Dios.
y sobre todo no contribuye a servir al prójimo, hasta llegar a casos, como los habíamos hablado antes en los episodios anteriores, en casos donde se trabaja laboralmente en empresas u organizaciones que dañan la moral, perjudican la salud y destruyen el bienestar de las personas y de sus familias. En este mundo caído, la necesidad de generar ingresos, la necesidad de generar protección a la familia, pues hace que, incluyendo los cristianos, caigamos en situaciones laborales que no glorifican a Dios y que dañan a nuestro prójimo. No voy a entrar en tanto detalle, pero sí hay varias situaciones donde los cristianos entramos en un conflicto interno todos los días. Si las personas se trabaja en una fábrica que hace papel de baño, entonces se sirve a otras personas con el papel de baño que hace la fábrica. Al proveerles ese papel tan necesario para la higiene y la salud. Si trabaja usted, hermano, como un contador, como contable, entonces también sirve a otras personas o empresas para llevar sus cuentas, reportes y control de ingresos y gastos. También si trabaja como conductor, hace entregas y sirve a las personas asegurando que las cosas lleguen a tiempo, también ahí se trabaja llevando el bienestar a las personas. Y así sucesivamente podríamos enunciar muchos trabajos laborales donde se ve reflejado cómo se puede glorificar a Dios, pero también se ve reflejado cómo amamos a nuestro prójimo. Pero si no se puede identificar, los trabajos que les acabo de mencionar ahí, claramente identificamos ahí que haciendo nuestro trabajo como debe de ser, glorificamos a Dios. Y también, si lo hacemos como debemos de ser, también amamos a nuestro prójimo. Si usted vende productos o servicios y los hace de buena calidad y los entrega a tiempo y todo lo que usted dice es verdadero, entonces usted, por ese trabajo, usted primero glorifica a Dios y ama a su prójimo, porque el producto que le está dando no le hace daño. Pero si por el contrario, hermano, entramos en un conflicto que no identificamos que el producto o servicio que yo doy laboralmente hablando, primero no glorifica a Dios y por otro lado daña a mi prójimo, que yo vendo productos o servicios que dañan la moral, que dañan la salud. No vamos a hablar de ningún producto, ¿verdad? O ningún caso en especial, pero entramos en un debate de nuestra conciencia y nuestro corazón cristiano. En Marcos 12, 32 al 34, la palabra nos dice de la siguiente manera. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? El amarle con todo corazón, con todo entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Volvemos a lo mismo, amar a Dios, glorificar a Dios y amar al prójimo. Si tenemos un negocio, hermanos, voy a poner este ejemplo. ¿Verdad? Si usted tiene un negocio o quiere poner un negocio, el propósito fundamental de ese negocio, si usted es una persona creyente, convertida al Señor, un cristiano verdadero, el propósito de ese negocio no es generar, la riqueza o el dinero que va a producir el negocio. Porque bien sabemos con las Escrituras que esas bendiciones o esa riqueza es un producto, ¿verdad?, añadido a la obediencia en el Señor. Pero la obediencia en el Señor nos lleva, en primer lugar, que ese trabajo, que esa empresa, que ese emprendimiento, que esa actividad glorifique a Dios. Y por otro lado, que ame a su prójimo con lo que hace. Que el producto o servicio sea un producto o servicio que realmente le ayude, le beneficie y que no lo vaya a dañar. Si no, dice la palabra, si alguien hace esto, glorifica a Dios y ama a su prójimo, el Señor Jesús les dice en la palabra, no están lejos del reino de Dios. El Señor Jesús reconoció que esta era una respuesta sabia
de alguien que no estaba lejos del reino de Dios. Amar a Dios y a las personas es más importante que cualquier holocausto de adoración formal, ya sea de hecho en el trabajo laboral. Puede ser un acto de adoración si se hace para bendecir a las demás personas y darle la gloria a Dios. Por más ofrendas, por más oraciones, por más rodillas que usted haga, no va a suplantar eso jamás. El amor a Dios y el amor a su prójimo. Esa es la clave. Es la clave que nos dice el Señor ahí, que nos acerquemos al reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene añadido. El problema de la sociedad actual, ¿verdad? Y aquí hay varios que conocen cómo funciona esto en la realidad. El problema de la sociedad actual es que estamos en una sociedad que todo lo quiere a corto plazo. Estamos en una sociedad que todo lo quiere al clic. Estamos en una sociedad hoy que todo está en función de lo quiero ya. Empiezo un negocio, quiero tener rendimiento ya. Quiero tener utilidades ya. No estamos en el proceso. Ya cambiamos la mentalidad del proceso a seguir en un trabajo, en una vida laboral, en una vida actividad también de emprendimiento o empresas. Queremos todo ya. Dejamos de pensar en el proceso a largo plazo para pensar en el corto plazo. Y eso funciona igual en la vida espiritual, hermanos. Cuando en vez de pensar en lo celestial, en lo divino, que es el largo plazo, duradero, pensamos solo en lo temporal. Pensamos en lo temporal. Cuando pensamos más en lo temporal, nos olvidamos del reino celestial y nos olvidamos de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. Entonces los empresarios inician una actividad laboral, ¿verdad? O actividad emprendedora o alguien en su vida laboral, o el muchacho que está queriendo empezar a trabajar, inicia una actividad laboral y a como sea, quiere generar ingresos. Pero en ese como sea, en ese camino, deshonra a Dios y daña al prójimo. Pero como el fin primordial es generar dinero, generar riqueza, entonces no hay otro, el ídolo, ¿verdad? O el que gobierna su corazón es el dinero, no es Dios. Y el Señor nos manda en su palabra, nos escribe en su palabra, que cuando buscamos a Dios, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, estamos más cerca del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, hermanos. En la medida que el Señor nos va a bendecir de acuerdo a ese propósito que nosotros establecimos como en la vida laboral y en la vida empresarial. Pareciera que fuera, nosotros lo entendemos bien, pero en la vida allá pública y en la vida del mundo, esto no les hace sentido, hermano. Esto no les hace sentido. ¿Por qué? Porque allá en el mundo gobierna el dinero, en el mundo gobiernan las utilidades, en el mundo gobiernan los indicadores, en el mundo gobiernan los KPIs, la medición de impacto. Ese sistema gobierna allá. Y todo en el corto plazo. Mientras que acá, cuando hablamos de la palabra, vemos que hay una profundidad extrema aquí entre la mezcla, oiga bien, de esa ecuación entre amar a Dios y amar al prójimo. Al unirse, ¿verdad? Como decimos materialmente allá, se produce una sinergia que nos lleva al reino de Dios. Nos acerca a ese reino de Dios. Cuando unimos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, cuando esas dos cosas se unen en nuestra vida laboral, estamos más cerca del reino de Dios. Un segundo elemento que vamos a ver hoy es acerca de las decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones en la vida laboralmente hablando? Toda la vida laboral transcurre en medio de toma de decisiones. Todos los días, incluyendo los que no trabajan, toman decisiones. ¿Me levanto o no me levanto en la mañana? Hasta el que no trabaja toma una decisión. Pero los que trabajamos y los que llevamos las riendas de una oficina o de una unidad en algunas instituciones, todos los días tomamos decisiones y esas decisiones afectan la gloria de Dios y afectan también el amar a nuestro prójimo. Si usted toma una decisión
que afecta a su prójimo, entonces hágase la pregunta, ¿cómo mis decisiones impactan en el amar a mi prójimo, independientemente del lugar donde estamos? Esas decisiones pueden ser, ¿cómo debo responderle a un cliente? ¿Sí? O sea, usted está en una situación laboral y esa decisión suya de cómo le responde a un cliente, cómo le respondo a un colega, cómo le respondo a mi jefe, cómo le respondo a mi subalterno, cómo le respondo al guardia de seguridad de la empresa. Son decisiones que tomamos todos los días. ¿Debo de comprar una bombilla de 100 o de 200 watts? ¿Cuál es la decisión ahí? Si pienso en función del dinero, posiblemente compro la más sencilla, pero si pienso en función de la vista, de la claridad que va a haber en el lugar, en beneficio de mi prójimo, entonces ahí voy marcando la diferencia de cómo tomo decisiones que aman a mi prójimo. Todos los días, hermanos, tomamos decisiones. Y esas decisiones, ya sea en el lugar de trabajo, como jefe, como colaborador, usted puede ver si la decisión que usted toma, en primer lugar, glorifica a Dios, y en segundo lugar, si puede llevar amor a su prójimo con esa decisión. Un empleado o jefe cristianos deberían de pensar en estas decisiones de una manera diferente a cómo pensaría alguien que no es creyente. Aunque en algunas cosas nos ayuda a trabajar bien, en realidad no son visiblemente cristianas. Y por otro lado, algunas cualidades en nuestro trabajo reflejan los valores cristianos. Por ejemplo, saber escuchar, seguir instrucciones, tener respeto, refleja un compromiso de amar a las personas. Entonces, nuestra vida laboral, las decisiones que tomamos en esa vida laboral, reflejan nuestros valores cristianos. No debemos de justificar que cada acción que tomamos no la debemos de justificar con un versículo de la Biblia. O no debemos de andar ahí con la Biblia en la mano todo el día como empleados, como los colaboradores. Pero sí tenemos que asegurarnos de que todas nuestras acciones sean parte de un enfoque al trabajo centrado en la estructura bíblica. Es decir, no podemos dejar nuestro cristianismo el domingo y ya el lunes convertirnos en un empleado normal. O sea, tenemos que traspasar, el ser cristiano traspasa nuestro entorno del día del domingo y pasa toda la vida a tiempo completo. El pastor, autor del libro, presenta una simbología de la escalera de categorías de decisión que nos permite bajar o subir hasta poner en práctica nuestra visión del mundo. Ya les voy a explicar un poquito eso. Al enfocar nuestras actividades laborales en una búsqueda constante de glorificar a Dios y amar a nuestro prójimo. Nuestra visión del mundo moldea los valores. Nuestros valores moldean los principios y también esos principios, las metas que adoptamos. Las metas que tenemos todos hoy, usted tiene metas laborales, metas de vida, han sido moldeadas por sus valores, por sus principios, y si esos principios están arraigados en la escritura, bíblicamente, entonces esos principios y esas metas al final van a ser metas de acuerdo a la visión bíblica para su vida. Pero si las metas y esas visiones que usted tiene para su futuro no están consecuentemente amarradas a los valores y principios en Cristo, van a ser metas que busquen lo temporal y no lo duradero. Cada peldaño es un paso para bajar o subir en una escalera que funciona como la estructura bíblica de comportamiento y es aplicada a cada situación en la que debemos tomar decisiones, especialmente en nuestros trabajos laborales. En ese sentido, observamos los siguientes elementos en un asunto simple de tomar decisiones, y en este caso es el ejemplo de comprar sillas. Pónganse que usted es el encargado de compra de una compañía y le asignan la tarea de comprar sillas. Una quizá decisión algo sencilla que sería comprar sillas. En primer lugar,
¿Cuál es la visión del mundo que tenemos para antes de tomar la decisión? La visión cristiana del mundo, es decir, la visión del mundo que tenemos los cristianos, perdón, es la siguiente. Las personas son hechas a la imagen de Dios y Él dijo que la existencia corporal es buena. Él dijo que el hombre, cuando la creación del hombre es bueno. Entonces, si tenemos esa visión cristiana del mundo, que somos hechos a la imagen de Dios, vamos a ir procurando tomar una decisión que ame al prójimo o que ame a la persona misma. ¿Qué valores podemos identificar ahí? Que valoramos a las personas como imagen de Dios. ¿Qué principios y metas? El principio, que el ambiente de trabajo debe de ser seguro. Una meta, crear un ambiente laboral seguro. Es decir, si usted es el encargado de comprar y tiene esos principios en usted, pensando en que el hombre es la imagen de Dios, entonces el comprar una silla, comprar sillas para ese grupo de personas, tiene que estar basado en principios como el crear un ambiente seguro y que el ambiente laboral debe ser seguro. Luego vienen algunas políticas internas en la empresa o en la organización que también a tomar en cuenta, que son la política de proveer sillas seguras para cada empleado. Y ahí viene la decisión, reemplazar las sillas para que sean sillas seguras y cómodas para los empleados. ¿Por qué? Porque el principio regulador, ¿verdad? La visión del mundo que tenemos nosotros es que las personas han sido creadas a la imagen de Dios y por tanto yo debo de procurar amar al prójimo. Fíjense bien, no está diciendo amar a mi hermano de la iglesia. No es amar o sea, aquí es bonito amarnos y nos amamos todos. Pero lo difícil, hermanos, es cuando estamos allá en el ambiente laboral. ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo le amamos al prójimo? Primero, que no cree en Cristo. Segundo, que anda la maldad latente en él. ¿Cómo lo amamos? Ese es el reto verdaderamente interesante. Y al tomar decisiones, al tomar una decisión como comprar una silla, si usted es el encargado de eso o de alguna actividad similar, usted va aplicando la visión cristiana del mundo en esos casos particulares como comprar una silla, comprar una refrigeradora, comprar un utensilio, comprar un material incluso para producir algún bien o servicio. Hay veces que por generar ingresos en la empresa o porque nos quede más utilidad, compramos de baja calidad algún material y eso afecta al consumidor. Ahí estamos perdiendo la visión cristiana del mundo de amar al prójimo. Entonces, en la práctica, compramos sillas nuevas. ¿Y cómo va a ser la compra, la decisión de compra de un verdadero cristiano que está al frente de una compra, de una decisión de compra? Glorificar a Dios y amar al prójimo. Que esa compra, hermanos, fíjense bien, que esa compra, si va a ser al contado o al crédito, que sea honrada en los tiempos que se dice. Si esa compra requiere algún tipo de documentos, ¿verdad? Con formalidades, hacerlo como realmente la organización o el gobierno o la SAR, en este caso, lo pide. Eso es glorificar a Dios. Y luego venimos con la compra ya físicamente del bien, que es comprar sillas buenas. ¿Okay? Comprar sillas buenas, entonces ahí viene ya el proveedor, el precio, viene una integración de factores que lo hacen a usted como creyente tomar decisiones en el lugar de trabajo. Una decisión que honre a Dios por un lado, pero que también ame al prójimo. Parece que fuera fácil, pero no es fácil, hermano. No es fácil porque... Queriendo que le quede alguito al final del negocio. Sí. Entonces ya ahí ya no está honrando el principio del creador. Así es. Sino que está sobrando con corrupción.
Ahí no honra a Dios. Y luego la compra, si está bajo ese modelo de corrupción, la compra va a ser producto malo, defectuoso, que se va a arruinar y también no ama al prójimo. Entonces, esto va amarrado, ¿verdad? Porque al final el modelo que el Señor nos manda en su palabra es un solo mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí nos muestra en el pasaje bíblico que cuando hacemos eso, hermanos, estamos más cerca del reino de Dios. Estamos más cerca del reino de Dios. Este modelo simbólico de decisiones, lo que les acabo de mostrar, que teniendo nuestros valores, nuestros principios, y al final cómo lo llevamos, puede ser una silla, puede ser decisiones de estudio, hermanos, decisiones de cursos que vamos a sacar, decisiones de otras compras que hacemos, otras adquisiciones que hacemos. ¿Verdad? Cada quien va examinándose con esto, sí, los errores que hemos cometido, pero con la nueva vida en Cristo, cómo podemos ir mejorando y santificando nuestra vida en Él. ¿Verdad? Esto quizá no ocurre de una manera tan marcada, pero sí es un proceso en el cual cometemos un error, inmediatamente esa reprienda ahí en nuestro corazón está, y ya la siguiente vez ya no lo cometemos. Entonces es un proceso que no es fácil, pero que si tenemos la conciencia de los valores cristianos bastante permanentes en nosotros, a través del Espíritu Santo, que nos vaya a pedirle todos los días al Espíritu Santo que nos acompañe en tomar decisiones. Tomar decisiones que estén basadas en los valores y principios bíblicos. Debemos de estar conscientes que no todas las decisiones requieren una reflexión bíblica, pero estamos seguros de que las decisiones que tomamos, pero estaremos seguros de que las decisiones que tomamos estarían glorificando a Dios cuando nuestras vidas y nuestro trabajo están arraigados en una estructura bíblica más amplia en la toma de decisiones tal como se presenta en el modelo. Vamos a estar más confiados en que estamos en el camino del reino del Señor si nuestras decisiones están basadas en ese modelo que presenta el pastor Chester. La Biblia nos muestra diferentes secciones que existe una sabiduría dada por Dios y que refleja la manera en que se hizo el mundo. Y hasta los incrédulos creen eso, incluso si no se lo acreditan a Dios. Es decir, que las buenas prácticas de trabajo en cualquier industria vienen del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Los teólogos llaman a esto la gracia común. Es decir, que el Señor nos dio todo esto a la humanidad, y por eso es que hay algunas organizaciones o empresas que no necesariamente son cristianos, pero sí aplican este modelo, ¿verdad? Y le llamamos en las organizaciones el modelo de la calidad total, de la productividad y todo eso, porque aplican esta sabiduría bíblica también en cualquier industria, en cualquier situación. Por otro lado, hay que tener una visión bíblica del mundo. Para moldear nuestras acciones con una visión bíblica del mundo, tenemos que pensar en términos de la gran historia contenida en la Biblia. Debemos de estudiar los problemas analizados a la luz de la creación, de la caída, de la redención que es prometida en el Antiguo Testamento y se cumple por medio de Jesús, y estar conscientes de la esperanza de una nueva creación en Cristo, nuestro Salvador. En cualquier situación en que nos encontremos, hermanos, particularmente en las de trabajo laboral o que tengamos que tomar decisiones, podemos preguntarnos lo siguiente. En relación a esto, o al problema que usted está enfrentando, ¿cómo expresa esto el carácter de Dios? ¿De qué manera esto revela la Biblia? ¿Se revela en la Biblia? ¿De qué manera las enseñanzas de Jesús y los apóstoles se relacionan con esto? Nuestra nueva identidad en Cristo, es decir, nuestra nueva vida en Cristo, ¿afecta el enfoque sobre esto? A todos nos ha pasado que teníamos una
un enfoque en algo cuando antes de venir a Cristo, y ahora que venimos a Cristo ya lo vemos de otra forma. ¿Cómo valoramos el tener una nueva vida y realmente lo aplicamos? ¿O solo estamos del dicho y no así y no pasamos a concluir esa nueva vida en la práctica? ¿Solo es una nueva vida para nosotros o es una nueva vida para el prójimo? Punto número 3. El testigo y su testimonio. ¿Qué se viene a la mente cuando pensamos en el evangelismo? Normalmente pensamos en células de hogares, grupos familiares, campañas evangelísticas, predicaciones en la calle, visitas de puerta en puerta, publicando mensajes en redes sociales. Pensamos en eso cuando pensamos en el evangelismo o en dar testimonio del evangelio, pensamos en esas cosas. Con frecuencia pensamos en esos eventos o en fechas especiales o formas meramente visibles para hacerlo. La verdad, hermanos, no hay nada malo en hacerlo así, ya que es importante que las iglesias locales brinden oportunidades a los incrédulos de escuchar el mensaje de salvación también explicado de esta forma, así como lo hemos practicado aquí en la iglesia. Evangelismo de puerta en puerta, algunos sermones especiales, invitados a eventos de matrimonios o de jóvenes y vienen invitados especiales. Pero verdaderamente el evangelismo es más grande que los eventos mencionados en esos párrafos. El evangelismo es mucho más grande que eso, ya que el Señor Jesús no solo envió al Espíritu Santo para que pudiéramos hacer eso, sino que nos da el Espíritu para que podamos ser testigos y con nuestras vidas completas, en todos los entornos en que estemos, pudiéramos anunciar las buenas nuevas acerca de Jesús nuestro Salvador. Esos solo son eventos, pero el mayor evento lo lleva usted todos los días, con su testimonio, con sus acciones, con la toma de decisiones, así como lo hablamos. Imagínense qué impacto va a tener en otros cuando usted toma decisiones de una manera sabia, apegados a la visión cristiana del mundo. Impacta significativamente en los demás. Los demás van a decir, wow, esta persona o este jefe que tengo, correcto. Algo pasa en él. Algo pasa en él que no pide mordida. Algo pasa en él que no anda ahí tras la jugada. Algo pasa en él que piensa en lo mejor para sus empleados. ¿Verdad? Algo pasa ahí. 1 Pedro 2:12 nos dice lo siguiente: el apóstol exhorta de la siguiente manera: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea que pensar mal, siempre van a pensar mal de usted, hermano. Allá afuera, la costumbre es pensar mal de todos. Pero cuando miren sus acciones, cuando miren sus buenas obras, van a quedar como este testimonio es diferente. Este es un testigo verdadero de lo que significa la vida en Cristo. Observamos que el apóstol Pedro se extiende en este asunto, donde no es solo para eventos puntuales, sino que el testimonio y ser testigos de Cristo es en todos lados, en el mundo en general, en el lugar de trabajo, en el hogar, es decir, en todas las facetas deben ser eventos evangelísticos por nuestro testimonio. El evangelio, el evangelismo, el testimonio, ser testigos, no solamente es en los eventos que hacemos, sino que en cada faceta, en cada entorno, ya sea laboral o familiar, en que estemos. Miren, es difícil esto porque lo hemos comentado con varios hermanos, que a veces estamos en un ambiente donde se dicen malas palabras, donde se dicen maledicencias, donde el chisme está bueno, donde ocurren cosas y eso es la naturaleza pecaminosa, pues.
nos lleva a eso. Pero ahí viene donde vienen las decisiones nuestras de cómo tomamos esa decisión, nos apartamos y cómo podemos glorificar a Dios incluso en medio de situaciones como esa. Hay ambientes también, hay actividades sociales, recreativas, que el viejo hombre renace. Como que el viejo hombre trae esas cosas otra vez. Entonces, cada persona, cada creyente se va conociendo uno mismo en qué situación puede mejorar y cómo puede ir mortificando esas cosas en su vida. El remanente de pecado va a estar ahí, hermanos. El remanente de pecado va a estar ahí y ahí va a depender del Espíritu, si dejamos trabajar el Espíritu en nosotros para poder enfrentar eso todos los días. Viviendo en el Evangelio, y ese es el siguiente apartado, vivir en el Evangelio. Definitivamente que las actitudes y el comportamiento de los cristianos en el trabajo tienen un enorme potencial de recomendar el Evangelio a los demás. A través de las actitudes y comportamientos de los cristianos en el ambiente laboral, se puede hacer más para la obra de Dios que una labor evangelística de un evento. En 1 Tesalonicenses 4, 11, 12, la Biblia nos indica: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El Señor nos manda, ¿verdad?, hacerlo de una manera pública, de una manera correcta, dando testimonio con nuestro comportamiento y con nuestras actitudes. Pablo recalca que Dios espera que cada cristiano que pueda trabajar lo haga de manera que hagan las cosas con excelencia y sin molestias a los demás. Él exhorta en esta carta a Tesalonicenses que trabajemos con nuestras manos y que no tengamos que depender de nadie, porque es el fruto del trabajo y es así como se consigue su fruto, con sus manos. Nuestra actitud hacia la autoridad, la manera en que tratamos a los compañeros de trabajo y a los clientes, nuestra puntualidad, nuestra bondad, nuestra diligencia, nuestra integridad, son las cartas de presentación para recomendar a Cristo, nuestro Salvador, a los demás. Sí puede ayudarlo usted con un tratado, sí puede ayudarlo usted con una charla, con una plática, pero la mejor carta de representación y que puede recomendar a Cristo a los demás es a través de su comportamiento. ¿Cómo compartimos el Evangelio en el trabajo? Es importante que los cristianos puedan saber y comprender que no es suficiente con que nuestras vidas prediquen el Evangelio. Todo esto es como una mezcla, una integración de funciones. Es decir, podemos hacer eventos, podemos hacerlo con nuestro comportamiento, pero tenemos que ir más allá. Y eso también es compartir el Evangelio intencionalmente en nuestro trabajo. Tenemos que estar listos para dar una respuesta de esperanza, esa respuesta de esperanza que tenemos en Cristo. Primera de Pedro 3:15, el apóstol Pedro nos dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar listos para poder compartir o para defender el Evangelio cuando se nos demande. Hay veces que por no causarnos problemas nos quedamos callados, veces que nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad?, o nos hacemos los papos en algunas situaciones, pero el Señor nos manda ahí a poder presentar defensa, presentarnos con integridad, con honradez, con nuestro comportamiento en esos lugares de trabajo, y así, hermanos, puede ser un vínculo para poder compartir el Evangelio con los demás en este mundo que tanto lo necesita.
Si nunca explicamos el evangelio, entonces las personas incrédulas probablemente van a asumir que vivimos de esa forma para ganarnos la entrada al cielo o de una manera religiosa. O nos van a decir que somos buenas personas y no lograrán pensar que somos personas así porque conocemos a un grandioso Salvador. Van a pensar que solamente es porque somos buenos o porque somos capaces o porque somos, ¿verdad?, disciplinados, ordenados. Pero no van a ver al Salvador que hay en nosotros si no les explicamos. Porque hasta el mayor incrédulo, hermanos, es capaz. El mayor incrédulo es puntual. El mayor incrédulo hace bien las cosas. El mayor incrédulo trabaja bien. Y hay situaciones donde tenemos que dar el paso enfrente para que no piensen que lo hacemos solo porque es bueno hacerlo, sino también para llevar el evangelio y compartir las buenas nuevas del por qué somos así. Cómo el nuevo hombre y la palabra nos ha llevado a ser así. Por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. No por amor a nuestro trabajo, no por quedar bien o no por ganar más, sino por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Muchas veces nos quedamos en medio de conversaciones obscenas, en medio de chistes groseros y picantes, o nos damos cuenta de algunos comportamientos deshonestos, donde lo peor de todo en los ambientes laborales es que quien no lo practica o sigue la corriente lo harán quedar mal en público mediante señalamientos denigrantes. Todos hemos estado expuestos a eso, a chats ahí donde usted, si usted no contesta, le empiezan a hacer la vida imposible. Que le mandan esto, que le mandan aquello. Estamos en esos ambientes porque estamos laboralmente trabajando en esos ambientes. Pero cómo nos comportamos y cómo llevamos el evangelio en nuestro trabajo. La realidad, hermanos, es que no existen respuestas simples ante estos desafíos. Porque el quedar en medio de estas situaciones, al quedar en medio nosotros de estas situaciones, inmediatamente se debe salir de ese círculo y pensar con un enfoque que no necesitamos estar en esta situación y no buscar el legalismo queriendo ser el policía moral de esos incrédulos. Si usted está en una situación así, en un chat, en un grupo donde hay obscenidades, maledicencias, chistes groseros, denigrantes, lo mejor es que, mire, se haga a un lado y que cuando exista la oportunidad usted hable y predique el evangelio. Pero no trate de batallar ahí en ese ambiente, ¿no? Porque no va a ganar esa batalla ahí. La batalla la va a ganar predicando el evangelio después uno a uno con las personas que están ahí. En el pasaje, cuando Pablo estaba en la cárcel, los guardias que se sentaron junto a él estuvieron en contacto con el mensaje del evangelio a través de sus vidas laborales. Los guardias trabajaban en la cárcel. Y mire cómo cambió su vida en el ambiente laboral. Con este ejemplo podemos pasar a nuevas vidas laborales donde alguien se siente cerca de nosotros a la hora del almuerzo, por ejemplo. Donde usted va camino en una visita a un cliente con un colega y en ese camino, en ese trayecto, usted puede abordarlo del por qué usted es así, por qué usted defiende esto, cuál es el sentido de compromiso que usted tiene con honrar a Dios y con amar al prójimo. Realmente tenemos trabajo por hacer, donde está claro que no podemos pasar el tiempo hablando de Jesús como lo podía hacer Pablo en la cárcel, pero sí podemos aprovechar las oportunidades como el diario vivir, ya sea en el trabajo o en las demás facetas, para compartir y tener conversaciones intencionales que nos lleven a mostrar el evangelio, compartir en los descansos o salir a tomar algo después del trabajo y compartir el mensaje de salvación con los demás de una manera enfocada, intencional y predicar el evangelio por medio de nuestras vidas. Para ir cerrando, hermanos, ¿cuál es el comportamiento de los cristianos en el lugar de trabajo? Algunas formas de cómo se puede abordar
un ambiente hostil en el lugar de trabajo incluye en el identificar si hay algunos cristianos en ese lugar y hacer lo siguiente. Oiga bien, una de las cosas que nos podemos hacer cuando estamos en un ambiente laboral hostil, podemos identificar de todos los hostiles que hay ahí, podemos identificar quién puede ser el menos hostil y que tenga algún principio cristiano en el cual podamos abordarlo. Entablar una conversación eventual sobre las presiones que comparten con esas personas, orar juntos de manera regular por su integridad y por las oportunidades para dar testimonio de Cristo, ir juntos cuando vayan a tomar algo después del trabajo y con ello apoyarse mutuamente. Si usted identifica a alguien que profesa la fe, independientemente que sea de su misma iglesia, sino que pueda ser de otra iglesia, pero pueden tomar juntos el almuerzo, orar juntos, pedirle al Señor por su integridad, porque los proteja, los guarde en ese ambiente hostil. Y también pueden estudiar o reflexionar sobre pasajes bíblicos a la hora del descanso y del almuerzo. También en la profesión, hay algunas facetas de profesión en los ambientes laborales, y cada profesión puede traer ciertos dilemas a los creyentes que trabajan en cada campo, ¿verdad? Pueden ser dilemas éticos en el campo de la medicina o en el cuidado de la salud. Entonces hay cristianos que están en ese ambiente laboral de la salud o de la medicina que tienen dilemas éticos. ¿Cómo tratar esto, verdad? Si me llega a esto, si me llega acá. Y entre cristianos, entre colegas profesionales, pueden abordar el tema de una manera sabia que les pueda ayudar a enfrentarse en esos ambientes hostiles. Dilemas éticos y morales en las empresas que venden productos de consumo nocivo a la salud, empresas multinacionales que inciden en otras poblaciones vulnerables. Entonces, ¿cómo los trabajadores y los profesionales que trabajamos en esas organizaciones podemos unir nuestros esfuerzos para poder cuidar nuestro testimonio y ser luz en medio de las tinieblas? Los creyentes en cualquier profesión pueden recurrir también, hermanos, a asociaciones profesionales en las que también hay cristianos y que les puedan ayudar a pensar en el trabajo desde una perspectiva bíblica. También en las iglesias locales puede haber miembros que se dedican a la misma profesión suya o asuntos similares a los que usted hace, donde pueden compartir opiniones sobre cómo tratar con estos problemas en los ambientes laborales. Hay que abrir nuestro abanico, ¿verdad?, de visión y observar y preguntar a los hermanos que están pasando o han pasado por alguna situación similar y cómo pueden abordarlo en esos ambientes laborales. Por último, estos cristianos o la parte de los cristianos en la iglesia. La gran mayoría de los cristianos llevan a cabo sus trabajos fuera del propio vecindario de la iglesia local. Es decir, aquí en nuestra iglesia local lo observamos. Nosotros no vivimos la mayoría aquí cerca de la iglesia. Estamos retirados, aunque en la misma ciudad, pero estamos retirados. Y debemos ser conscientes y reconocer el énfasis que en los lugares de trabajo laborales donde podemos, es decir, en el lugar de trabajo es donde pasamos gran parte del tiempo. También nos enfrentamos a los mayores retos y los dilemas en esos ambientes de trabajo. También ahí, de manera consciente, hay que estar claros que tenemos las mejores oportunidades para evangelizar. Y según el material, ¿cómo lo podemos hacer? No agarrando un micrófono o un megáfono, ¿verdad?, sino que a través de nuestro comportamiento y de nuestras actitudes en el lugar de trabajo. Y para finalizar, hermanos, ya estoy cerrando, que debemos de evitar la idolatría del trabajo y del dinero que generamos con ese trabajo. Desde cualquier profesión o cualquier trabajo laboral podemos caer en la tentación de idolatrar a ese trabajo o idolatrar al dinero que generamos con ese trabajo. Directamente relacionados están también las actividades laborales en que se tienen empresas o negocios, que es donde se dedica el tiempo laboralmente hablando.
Los cristianos podemos caer en la práctica pecaminosa, tal como lo hemos visto en los apartados de este estudio, si con nuestro trabajo laboral o negocios estamos contraviniendo los mandatos de Dios y con los productos o servicios que ofrecemos al público no se glorifica a Dios ni se ama al prójimo. Claramente le podemos abrir paso a la idolatría, al dinero, al dejar que en nuestro corazón pensemos solo en satisfacer nuestras necesidades con el dinero que se gana en esos trabajos. Sin pensar, hermanos, en las desastrosas consecuencias de no glorificar a Dios con lo que compramos producto de ese trabajo. Debemos reflejar a la luz de Cristo en nuestras vidas e irradiar día a día en nuestras profesiones y en nuestros trabajos laborales su palabra y sus mandamientos, con una madurez bíblica, con la compañía constante del Espíritu Santo. Espero que este estudio, hermanos, traiga amplitud de claridad, de luz a nuestras vidas, sumamente confrontante, porque al final del día, ¿verdad? Si buscamos esa fórmula, ¿verdad? Esa fórmula de amar a Dios y amar a nuestro prójimo en todo lo que hacemos, vamos a estar más cerca del reino de Dios, tal como indica su palabra. Oremos. Gracias, Padre, por esta lectura que hemos tenido, Señor, de este libro y de la enseñanza que tú nos has permitido entender, Señor, comprender de una manera según tu palabra. Padre, te pido que esto podamos aplicar a nuestra vida, Señor, y que siempre podamos estar presente en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, adorarte, amarte y también amar a nuestro prójimo en todo lo que hacemos, Señor, ya sea en nuestra familia, en nuestro entorno y también en nuestro trabajo. Te lo pido, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Gracias, hermanos.